les hago un stick pic, pero... Oye, cuidado. Bueno, yo no les hice PowerPoint, pero les voy a contar que mi relación con las Barbies es que yo solo tuve una Barbie, que me trajo mi abuelo de Miami cuando yo tenía, creo que eso eran 4 años, 1984. Y lo bueno de esa Barbie es que venía en una caja con un set de ropa, traía por lo menos como una docena de zapatos, 4 carteras, pero traía solamente un vestido que era transformable, un vestido que era vestido de falda corta, que si se lograba como voltear doble faz, se extendía y era vestido largo, y era como era doble faz, tenía doble color, entonces la idea era que uno hiciera como las pintas con ese mismo vestido y con unos accesorios que traía el set, que ella pudiera como ser muy versátil con toda su ropa. Que creo que es exactamente lo que hago yo con mi guardarropa. Mucho sacar una línea. 4 carteras, es verdad. Doble faz. Eres muy versátil, es verdad. Soy muy versátil con lo que pasa en mi guardarropa. Pero mi papá en ese momento, bueno, toda la familia de mi papá y mi papá en ese momento trabajaban en la industria textil, eran vendedores de telas. Y en esa época los vendedores de telas maleteaban, eso significaba que cada uno tenía un catálogo de telas en donde aparecían como unos retazos, ¿no? Que eran las muestras de las telas, y ellos iban donde los clientes y vendían las telas pues al por mayor a partir de ese retazo que mostraban. Entonces en mi casa siempre hubo telas y mi abuela era costurera, tenía una fábrica de confección de blusas y tenía máquinas, le fascinaba coser y me regaló una máquina de coser cuando era muy pequeña y también me enseñó a coser desde muy pequeña. Entonces, yo solo necesité o tuve una Barbie, 12 zapatos, 4 carteras y muchas telas. Y entonces, realmente lo que a mí me gustaba era coserle ropa. Entonces, cada vez que empezaba a jugar, jugaba pensando en el escenario en el que íbamos a estar para yo hacerle la ropa que necesitaba para... Claro, ¿qué pinta necesito para este juego? Exacto. Entonces yo empezaba con el outfit y ya después eso se desarrollaba toda una historia alrededor de él. Y mi prima tenía miles de Barbies. O sea, tenía demasiadas Barbies. Yo ya no me acuerdo cuántas, pero yo recuerdo que uno llegaba a su casa y siempre habían miles de Barbies y un Ken. Eso sí, pasan todas. O sea, había un Ken y miles de Barbies. Yo soñaba con el carro, yo soñaba con el caballo, todos los accesorios, la casa, nunca tuve nada, yo armé todo, yo hacía la casa, yo hacía el carro, o sea, realmente lo que le construí fue un universo porque a mí solo me compraron una Barbie. Y el tema con mi prima era que a mi prima no le gustaban las Barbies. Entonces siempre que llegaba las Barbies estaban en bola, despeinadas, como tiradas en una caja, y ella se iba a jugar Lego con mi hermano y yo me quedaba en el universo Barbie abandonado y para mí era lo máximo porque eran todas para mí, hasta que llegaba Miguelito González, que era como el amigo de la familia de nuestra misma edad, y Miguelito es como el chino que sale en esa propaganda que trajo Claudia, que de verdad era como a mí me gustan las Barbies y qué, ¿Lego? ¿Para qué? ¿Para qué Lego? Y entonces mi compañero de Barbie se llamaba Miguelito González. Y era maravilloso porque a mí le fascinaba coser y le fascinaban las lentejuelas y todo era... Hoy por hoy es un señor hecho y derecho que habla súper grueso y es como, ok, González quedó atrás. Don Miguel. Don Miguel, realmente. Recuerda la época en que era mi compañero de Barbie, pero era un gran partner de Barbie. Y a mí me fascinaba como todo el tema de poder, para mí los juegos siempre eran como inventarme un pegue, como que una cosa que no se acabara, que continuara. Entonces, a mí me gustaba era como empezar con una historia, que eso se volviera un dramonón, que nos llevara a otro lugar. Entonces, claro, cuando mi mamá decía nos vamos, yo obviamente me desgarraba, ¿no? Como, no, estamos en la mitad, no podemos parar. Entonces terminaba inventándome pijamadas de la nada, solo por la excusa no de quedarme con mi prima, sino de quedarme con sus juguetes, que era bastante egoísta de mi parte, pero a mi prima le importaba 5, ella realmente pensaba que esas Barbies estaban ahí para mí.
Bueno, digamos que dejé de jugar Barbies. Jugar, dejé de jugar como a los 10 años, pero dejar de hacerle ropa fue como a los 13. Yo creo que fueron 3 años más de confección y moda. ¿En serio? Fue el momento en el que me metí full en la máquina de coser y me encantaba como poder hacer cosas en la máquina de coser que le quedaran bien, porque entonces ahora hablemos de la silueta de la Barbie. La silueta de la Barbie, obviamente, es completamente deforme, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, le hacía el cuello a la camisa, la cabeza no pasaba por ahí. Había que siempre hacerle una camisa que cerrara por detrás, que tuviera o cremallera o botones, porque no había manera de meterle algo, o velcro, exacto, no había manera de meterle algo. Entonces yo me las ingeniaba, podían ser lacitos, cordoncitos, botoncitos. Mi mamá me compraba todos los botoncitos para camisitas de bebé, pues porque obviamente un botón en el cuerpo de Barbie, pues esto era una cosa ya demasiado grande. Entonces, bueno, ese por ese lado, el tema cabeza era tenaz. No había Barbie que no hubiera sido descabezada, lo cual era incómodo porque se dejaba vestir y después uno le atornillaba de esta manera la cabeza. Quedaba un poco corta de cuello, pero era mucho más funcional que lo que era la Barbie recién llegada. El otro tema era que había una generación de Barbies que no doblaba brazos, ¿no? Entonces siempre estaba recta y a veces uno quería que la Barbie tuviera poses. Entonces las que tenían articulación, las que tenían realmente la manera de doblar, eran muy viejas. Y entonces, pero esas se dejaban vestir más fácil y se dejaban hacer cosas. Lo que pasa es que las articulaciones eran inmundas, porque eran esas bolas que se veían. Sí, claro. Entonces tenía un codo feo, tenía un hombro feo. Bueno, lo otro es que hay un tipo de vestido elegante, ¿no? Que casi siempre es largo, que se llama corte imperio, que va exactamente debajo del torso. O sea, lo ideal es que es como que te coge el pecho y te lo sube y a partir de ahí hace la caída de la falda. Ese tipo de vestidos no le quedan a Barbie porque Barbie tiene unos senos triangulares. No hay manera de que el vestido agarre debajo de los senos porque no siempre hay se caía, una lisa, ¿no? De plástico liso, que no hay agarre ahí, no hay agarre. Entonces tocaba hacer ahí como unos rellenos y como unas cosas difíciles en términos de confección. Todo siempre iba en corte a la cintura y eso era un poco frustrante también. Pero cuando uno manejaba temas de cinturones y cosas así, eso era maravilloso. Realmente sí se dejaba hacer. El otro tema era que las piernas no flexionaban en la mayoría de las Barbies y en otras hacían como cuando llegó esa tecnología como de un caucho más sintético que tenía un cable. Que se doblaban un poquito. Era como un alambre por dentro, yo me imagino. Que hacía 3 quiebres. Piñones. Ajá. Esa ya era una delicia porque uno le podía poner los pantalones y realmente como sentarla y se dejaba manipular. Y el tema del pie empinado. El tema del pie empinado era tenaz, porque la Barbie nunca se paró, ¿sí? Era el juguete que no se paraba, ¿no? Entonces uno siempre jugaba con la Barbie acostada. Cuando se dejaba sentar, se sentaba como con la rodillita así como apoyada, como si estuviera siempre de playa, o sea, una cosa que uno decía como no es tan fácil, pero de todos modos se iba de ladito. Entonces, empezaban a vender unos soportes que uno paraba a la Barbie, como que la agarraba de la cintura y paraba a la Barbie, como le cogía los piecitos y la cintura. Entonces allá uno los podía parar y podía hacer con manos libres el resto del juego, porque el problema de que la muñeca no se parara era frustrante. Y el empeine empinado era pensado en que la mayoría de sus zapatos eran con tacón, o sea, cuando uno le ponía los tenis, realmente lo que pasaba era que, exacto, eso era lo que pasaba, era que tenía como unos huecos, ¿no? En la planta del pie, ¿no? Pero los tenis no se ve, espere, mírelo, ahí está el pie de Barbie. Ella siempre está empinada y no tiene tobillo, o sea, son cosas raras. No hay dedos, por ejemplo, la idea del dedo del pie. No hay dedos. No se maneja la idea del dedo, tampoco se maneja, bueno, la manito tenía un hueco para el anillo de compromiso, ¿no? Era importante. Sí, señora.
que no había muchas joyas para la mano, sino era siempre Pero el Y anular huecos está, de los aretes Y también huecos de los tenía. aretes. el anular está pegado al corazón. Sí, pero tenía el hueco. tenía hueco. ¿Esa ya no trae hueco? Estaba lista. No, ya no están, ya no traen hueco, pero la mía también traía hueco. También Y anillo, traía hueco. de Y una anillo, vez. claro. No había Barbie sin anillo. ¿Cómo así? También traían gafas que se metían, o sea, quedaban totalmente quietas así tink, en el pelo. Era perfecto. Llegó el día en que a la Barbie había que hacerle capul, que era realmente el desastre. O sea, cuando uno decidía que la Barbie debía tener capul, todo se derrumbaba, pero pues la Barbie llegaba el día en que había que hacerle Sí. la capul. Sí. Y en mi casa pasaba una cosa que yo chiquita tenía como una obsesión por la Semana Santa, y entonces a la Barbie le hacía el miércoles de ceniza una cruz en la frente. Mi mamá tenía que después borrarme con tiner o con algo la cruz, porque pues ya el miércoles de ceniza pasaba y ya no había que tener esa cruz ahí como, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis anécdotas de chiquita